Amables televidentes, gracias por continuar con nosotros. Tenemos al diputado Gladys Corporán con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todo el elenco, a todo el equipo de acá de Buenos Días RD. De verdad que es un honor para mí estar acá compartiendo panel con ustedes. Así que estoy a la orden en lo que pueda servir. Déjame iniciar. Adelante. Yo voy a imponer mi condición de mujer, como digo, en el programa de los sábados, ¿verdad? Porque ahorita comentábamos el tema de la obtención o aprobación de préstamos para el sector eléctrico. Entonces, a mí me gustaría saber, y si nos pudieran explicar, ¿cuál es el plan de inversión de esos famosos 400 millones que se aprobaron? Digo yo que sorpresivamente, porque yo no sabía que eso se estaba discutiendo. Y mira, yo consumo mucha información y no me enteré, solamente me enteré de la aprobación ayer. Sí, lo cierto es que el tema de los préstamos ya no sorprende a la sociedad dominicana. Desde que llegó este gobierno al poder, se ha desatado un festival de préstamos que ha roto todos los récords. Ha sido el gobierno que, a pesar de que tiene apenas 2 años, más ha endeudado al país. Y sin embargo, cuando estaba en oposición, eran los críticos más férreos contra la política de endeudamiento del gobierno del PLD. Sin embargo, ha quedado demostrado cómo se invirtió el dinero que se tomó prestado en las gestiones de nosotros cuando éramos gobierno, y de hecho el crecimiento económico, el gasto de capital, cómo se administró en la gestión del PLD, y sin embargo ahora en la gestión actual es un fiasco. O sea, estamos hablando que se han tomado casi 15.000 millones de dólares en préstamo, y sin embargo se ha utilizado para pagar nómina. Se ha utilizado dinero para gastarlo en la hoguera, y sin embargo entonces vemos una reducción de la inversión de capital, los proyectos de inversión, que a la fecha de hoy, por ejemplo, apenas anda rondando un 49%, y ya estamos finalizando el año. Eso te indica a ti la importancia que tiene para este gobierno la inversión de capital, y por ende estamos viendo entonces todo el tema de la inflación, todo el tema de que no se siente el dinamismo de la economía en los más pobres, y vemos inclusive cómo la inflación anda rondando casi un 20%, eso es mucho. Y a pesar de que han tenido una política monetaria que podemos decir que en cierta forma exitosa, en este caso se ha dado la continuidad de Estado, ellos mantuvieron en el Banco Central pues a los incumbentes que estuvieron en las gestiones del PLD, pero sin embargo hemos visto cómo el presidente anuncia obras, anuncia Picassos, y sin embargo prácticamente no se ha hecho nada. 7 de cada 10 obras anunciadas por este gobierno ni siquiera han sido iniciadas. Y la verdad que da pena que en 2 años lo que hemos visto es mucho pretexto. En el caso del sector eléctrico, se han tomado este préstamo que se aprobó en el Senado, creo que es el 4º préstamo, y sin embargo la inversión en el sector eléctrico, por ejemplo, comparándola con el 2019, que la inversión de capital andaba rondando 276 millones de dólares, apenas ahora anda rondando 26 millones de dólares. Y creo que para este año, según los datos que tengo, habría que llevarlo a hacer al cambio de moneda, de 7.528 millones de pesos que hay presupuestado para transferencia de capital al sector eléctrico, para proyectos de inversión y de desarrollo, para mejorar y eficientizar el sistema eléctrico, apenas, y estamos ya en el mes de noviembre, se han transferido, se han ejecutado 500 millones de pesos, apenas un 7% de lo que debió invertirse en el sector eléctrico. Y lamentablemente, si no se invierte en el sector eléctrico, usted no va a reducir pérdidas, usted no va a eficientizar el servicio, y por eso hemos visto cómo la sociedad ya no soporta la impotencia de lo que está pasando en el sector, donde, como muy bien ustedes decían ahorita, se firma un pacto eléctrico, del cual yo fui parte, en representación de la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de Energía y Minas, y sin embargo el pacto eléctrico solamente se ha cumplido en la parte del desmonte del subsidio y la indexación de la tarifa eléctrica, cuando lo prioritario en la coyuntura actual es reducir las pérdidas que cuando llegó esta administración al poder
pues andaba rondando un 27%. Cuando Danilo llega al gobierno, rondaba un 35%. Con las políticas públicas implementadas en el gobierno del PLD se logró reducir a un 27%. Y sin embargo, hoy, fruto de la improvisación, fruto de la falta de gerencia, del desconocimiento del ejercicio público y de la administración de Estado, pues lamentablemente las pérdidas andan rondando un 40, un 41%. Esa es la realidad que se está viviendo y por eso hemos visto un servicio ineficiente, hemos visto, aunque no lo apoyamos, que comunidades en protesta por la falta de respuesta de las distribuidoras de electricidad, inclusive desmontaron decenas de medidores, y hay un caso inclusive que ayer, bueno, se retiró ayer la querella, o sea, la demanda en contra de los ciudadanos que habían protestado por el mal servicio de la energía eléctrica. Gladys, aquí estuvo el lunes un connotado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, y diputado también, y estuvo presentando unos números sobre el posicionamiento de los partidos, donde ellos decían que el PLD tenía 18%, que la Fuerza del Pueblo tenía un 16%, y presentando los números de su candidato, del presidente Fernández. Entonces, las encuestas que hemos visto dan al Partido de la Liberación Dominicana por encima de un 30% todo el tiempo. ¿Cuáles son las encuestas que tú manejas? ¿Cómo está Abel Martínez? ¿Se ha convertido Abel en un fenómeno nacional después de la victoria? ¿Qué ha pasado con Abel? Sí, lo cierto es que antes de realizar el PLD la consulta, nosotros no teníamos un candidato definido. Y pues cuando se medían las posibles candidaturas, pues lamentablemente nosotros no teníamos a quién mostrar en un escenario político. Ya el tablero cambió. Con la consulta realizada recientemente por el partido, el pasado 16 de octubre, pues resulta que con la simple definición de un candidato, pues ya los números reales, como decías tú, Jorge, que mostraba el partido, que de hecho hay una especie de empate técnico en cuanto a las simpatías partidarias con el partido oficialista, y sin embargo, al salir ya a ver el candidato definido, pues resulta que empieza a medir como segundo en la preferencia del electorado, en las simpatías. Ahora, ¿qué fenómeno se da en torno a la figura de Abel? El PLD, gracias a Dios, ha logrado salir airoso de lo que nos hemos propuesto como partido. Logramos reestructurar el partido, renovar las estructuras, y ya estamos en la etapa final. Esperamos que para principios de diciembre logremos tener las estructuras de bases pues ya organizadas y aceitadas. Pero en el caso de Abel es un candidato, el mejor candidato con el que cuenta el escenario político actual. Es un candidato joven, o sea, representa renovación, y es un candidato que a pesar de su juventud, pues es un político con experiencia de Estado, y que ha demostrado que cada cosa que se ha propuesto en la vida, pues la ha hecho bien. Fue fiscal y una gestión envidiable, fue diputado por 14 años, presidente de la Cámara, y ha sido una de las gestiones pues, más valoradas y de hecho de las más transparentes. De hecho, me atrevo a decir que ha sido la única gestión de la presidencia de la Cámara de Diputados que ha tenido 2 auditorías, y que de hecho han sido auditorías que no presentan salvedad, y los contables y auditores saben qué implica la palabra no salvedad en una auditoría. Y luego se propone ser alcalde y se ha convertido en el alcalde histórico de Santiago y en el mejor alcalde con el que cuenta la municipalidad en la actualidad dominicana. Sin embargo, los demás partidos pues no presentan ninguna novedad. Los 2 partidos que se vislumbran, con los cuales nos vamos a terciar, pues ya uno tiene un candidato que es el presidente actual, que ha demostrado tener una gestión fatídica, donde las conquistas de los últimos 20 años se han perdido, y el otro candidato ha sido 3 veces presidente. Quien representa esperanza, y ya de hecho al salir a las calles pues vemos que hay una Abelmanía, pues el compañero Abel Martínez Durán, y estoy seguro que a partir de enero, cuando ya Gallup y las demás encuestas empiecen a medir el escenario político nacional, veremos a un Abel bastante fortalecido, y de hecho yo vaticino que Abel va a lograr concertar un gran bloque opositor
para ganar en primera vuelta, que de hecho estamos trabajando para que así sea, y lograr entonces renovar las esperanzas del pueblo dominicano en que haya una gestión para el pueblo y una gestión para los más pobres, que es lo que no vemos actualmente. Vemos una gestión para la oligarquía, vemos una gestión donde no se escuchan los sectores, y por ejemplo cito el caso del censo nacional, en donde de manera unilateral se ha tomado una decisión sin escuchar a la sociedad dominicana, sin escuchar a los diferentes sectores de poder, porque al final el censo, del cual depende la planificación y el futuro de la República Dominicana, pues debe ser una causa de todo. Usted trae a cuento el tema de, digamos, un poco de las políticas públicas que se han establecido en este gobierno y la forma en la que ésta se ha manejado. Usted representa una de las provincias más pobres, si no es que la más pobre y más olvidada del país, y de eso tenemos conocimiento. ¿Cuál ha sido la actitud actual del gobierno en torno a la provincia de Independencia? ¿Cuál es la mirada a esa provincia actualmente? Es una mirada totalmente lamentablemente de abandono. Puedo decir con toda responsabilidad que ha sido, no sé si por el resultado electoral de las elecciones pasadas, pero la provincia ha sido aún más olvidada que los gobiernos anteriores. El gobierno de Danilo Medina ha sido el gobierno que más ha invertido en la provincia, y te puedo citar, no daría el programa para citarte la cantidad de proyectos y políticas públicas implementadas, y sin embargo, a pesar de ello, pues nuestra provincia todavía representa unos niveles de pobreza bastante considerables. 47 de cada 100 habitantes de la provincia de Independencia pues se encuentran en situación de pobreza, cuando la media en el país es de un 23%. O sea, y de situación de pobreza extrema andamos rondando 9 de cada 100 habitantes pues se encuentra en situación de pobreza extrema, cuando la media en el país es de 6. Sin embargo, el presupuesto 2021, el que contemplaba una inversión de 463 millones de pesos para la provincia de Independencia, no fue ejecutado. De hecho, yo reto al gobierno a que me desmienta. Sí, estuvo aprobada. Se aprobaron 453 millones de pesos para inversión para la provincia, y sin embargo, al finalizar el 2020-21, pues lamentablemente no se ejecutó lo presupuestado. Y lo que se vislumbra para este año es aún peor. O sea, nosotros a la fecha no hay ninguna obra de importancia desarrollándose en la provincia, y les digo al país que de los 453 millones de pesos que se contemplaron para el 2020, para este año 2022, pues apenas eran de 163. O sea, 300 millones, aproximadamente 300 millones de pesos menos, y sin embargo no hay una obra. Pero en ese presupuesto, Gladys, se habló de que solo la publicidad del gobierno tenía más recursos que más de 20 provincias del país, juntas. O sea, porque cuando tú me hablas de 400 millones de pesos para una provincia completa, eso es algo muy pequeño, porque cualquier institución del Estado, para gastos, tiene eso. Entonces, para el desarrollo de las provincias, es un presupuesto muy pequeño. Y que encima de eso, como tú has dicho, el gasto público ha sido el más bajo de los últimos 40 años, en porcentaje, en todo el país. Entonces, ustedes como Congreso Nacional, usted como diputado, como representante, ¿qué está haciendo para luchar con su voz para su provincia? Sí, lo cierto es que creo que he sido el diputado que más ha exigido en toda la historia de la provincia de Independencia de que esa brecha de desigualdad que existe de los últimos 30, 40 años pues sea corregida, y que esa deuda social acumulada pues sea saldada. Y de hecho hemos exigido al gobierno que esa visión empresarial del Estado, que es una visión errónea, pues sea corregida, y que se vea el Estado, desde el gobierno, desde el punto de vista de bienestar social. El anterior ministro de Planificación y Desarrollo, de hecho, manifestó que la asignación presupuestaria por las provincias iba a ser acorde a los aportes del PIB. Entonces, yo me pregunto, las 5 provincias fronterizas que no aportan significativamente al PIB,
lamentablemente siguen siendo la cenicienta. Sí, y nosotros como legisladores hemos cumplido en el sentido siguiente, buscando de que se cree un aparato productivo fuerte que pueda cambiar la realidad que nosotros tenemos en toda la línea fronteriza. Nosotros logramos extender en este periodo constitucional los beneficios de la ley 2801, hoy 1221, que establece un sinnúmero de beneficios fiscales para que el capital privado pueda migrar, pueda trasladarse a la línea fronteriza y crear algunas empresas que puedan generar los empleos que necesita nuestra zona. Pero lamentablemente eso va acompañado de otras cosas. Nosotros como representantes del soberano, como representantes de nuestras demarcaciones, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos convertido en promotores de las fortalezas, en promotores de lo benigno que sería invertir en toda la frontera, en especial en nuestra provincia de Independencia. Pero ¿qué sale a relucir? Sale a relucir que el empresariado dice, yo estoy conteste con lo que ustedes han aprobado en la ley y quisiera pues, servirme de los beneficios de la ley, pero si el gobierno como tal no me garantiza facilidades de infraestructuras básicas en buenas condiciones, carreteras, servicios de energía eléctrica de calidad, agua potable y alcantarillado y otros factores a considerar, pues lamentablemente yo no puedo ir a la frontera porque me es imposible operar desde allá y ayudar a que ustedes se desarrollen. Entonces hemos pedido a este gobierno en diferentes escenarios que empiecen a invertir en la zona fronteriza y que dejen de estar prometiendo cosas en la prensa cuando en la realidad es otra. Gladys, muchas gracias por estar con nosotros. Para Evelyn y para mí fue un placer compartir con todos ustedes. El diputado Gladys Corporán estuvo compartiendo sus impresiones con nosotros sobre las políticas públicas del gobierno en la frontera y hablamos un sinnúmero de temas interesantísimos. Espero que vuelva pronto. Esta es tu casa. Gracias por el favor de su sintonía. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana en Buenos Días RD. Muchas gracias.